Muy bien. Entonces, ya que tenemos la lección de ahí enfrente, así como ustedes la ven, ¿verdad? Y como se las he mandado también ahí en el chat de Zoom o en WhatsApp, vamos a tener algunos temas que queremos introducir, ¿verdad? Algunos de estos van a ser, por ejemplo, el uso correcto de los títulos en inglés, ¿verdad? The titles in English. El uso correcto del verb be. Ya hemos empezado a platicar un poco del verb be. Lo único es que no le habíamos puesto nombre, ¿verdad? De hecho, cada una de las preguntas que hemos estado contestando en los últimos días y hablando de la personal information y todo, ya está el verb be introducido ahí, solo no lo hemos nombrado, ¿verdad? Pero ya lo estamos utilizando, al igual que las everyday expressions, ¿verdad? Que son expresiones que ya también hemos estado usando, solo que las vamos a tratar de clasificar en frases o expresiones que son más formales y otras que son menos formales. Ya les habíamos adelantado, ¿verdad? Hace algunos días que el inglés casi que se basa en eso, ¿verdad? Entender la situación y saber en qué situación estoy para saber qué frases usar, ¿verdad? No es la misma forma en la que le hablo a mi mejor amigo, que le hablo a mi jefe o que le hablo a algún personaje respetable, por ejemplo, o a alguien que no conozco. ¿Verdad? Entonces, normalmente con quienes tenemos más confianza, ¿verdad? Son los que ya conocemos de hace un tiempo y el lenguaje que usamos es diferente. Pero con las personas con las que no tenemos tanta identificación, con las personas que son nuevas en nuestro círculo, pues somos un poquito más cuidadosos en el lenguaje que usamos. Entonces vamos a empezar aprendiendo esta parte, ¿verdad? Tenemos tres palabritas acá. Miss, Mrs. and Mr. Seguramente ustedes ya lo habían oído, ¿verdad? Como Miss tal, ¿verdad? Mrs. tal o Mr. tal, ¿verdad? Son los títulos. Los títulos van antes del nombre. So, Mr., Mrs. and Miss. Ahora, ¿qué significan estos títulos? Tienen una razón de ser. En inglés, esto tiene un nombre, ¿verdad? Y se le llaman titles. ¿Cómo se escribe eso? Así como está en la pantalla. ¿Verdad? Title, en plural, title. Estos son títulos. Estos títulos son iguales que los que le ponemos, por ejemplo, a las personas con su profesión, ¿verdad? En español nosotros usamos cosas como señor, ¿verdad? Señora, usamos doctor, profesor, licenciado, etcétera, ¿verdad? Nosotros usamos todos estos títulos para poder referirnos a las personas pues los identificamos a través de estos títulos. Claro, hay algunos de estos que tienen que ver también con las profesiones, también funcionan en el inglés, solo que funcionan diferente. Entonces, hoy no vamos a ver esa parte, ¿verdad? Hoy no vamos a ver los títulos eh, de profesiones en inglés. Hoy solamente vamos a ver los títulos de como digamos así, formalidad a la hora de platicar con alguien y poder identificar. Entonces, creo que ustedes ya se dieron cuenta más o menos a qué equivalen algunos de estos títulos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el primer título que se pronuncia así, Mr., que ya lo tienen ustedes ahí. La palabra Mr. Es lo que utilizamos para un hombre adulto, que sea casado o no casado, ¿verdad? Pero se utiliza con los hombres, ¿verdad? Adult, male, married or unmarried, or married or single. Lo usamos con los adultos, ¿verdad? Algo así como, por ejemplo, como Mr. Bean, ¿verdad? O Mr. Williams, ¿verdad? O Mr. Johnson, y así sucesivamente. Utilizamos el título, ¿verdad? Con el apellido de la persona a la que estamos identificando, ¿verdad? Y con la que a la que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Y con el Mister, ustedes inmediatamente saben cuál es el género de la persona, saben que es un hombre, ¿verdad? Entonces, no tengo que saber mucho de la persona, pero si yo miro, este asiento está reservado para Mr. Williams, yo sé que este asiento es para un hombre, ¿verdad? Y está reservado para el señor Williams. Una de las cosas que se van a dar cuenta aquí inmediatamente es que los títulos los usamos diferente en español que en inglés. Por ejemplo, en español a veces nosotros le decimos a el señor Juan, ¿verdad? O decimos don Juan, por ejemplo, ¿verdad?
nosotros en español utilizamos los títulos con los nombres a veces, ¿verdad? Como en el first name, como Don Juan o el señor Juan. Pero en inglés nosotros no utilizamos los títulos con los first names, los utilizamos con los last names. Entonces, eso es una de las diferencias culturales principales que tenemos, ¿verdad? Si yo voy a nombrar a alguien, ¿verdad? Y voy a utilizar uno de estos títulos, tengo que saber hacerlo. Y lo voy a hacer con el apellido. Entonces, ustedes por esa misma razón ven que ninguno de estos títulos está combinado con el nombre de alguien, ¿verdad? No está con el first name de nadie, sino están con los apellidos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras cosas que notamos y decimos, ok, check. Así se usan los títulos en inglés. Yo puedo usar Mr., Miss o Mrs., pero van con los last names, no van con los first names, no van con los middle names tampoco, ¿verdad? Ni tampoco con ninguno de los anteriores. Entonces, van con los last names, eso es lo estándar. Ahora, con el caso de la siguiente línea que tenemos, ¿verdad? Tenemos la línea de Miss, MISS, o la abreviatura MS, ¿verdad? MS, Miss. Miss es para nada más mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí female. Female es de sexo femenino. Female. Y es normalmente para mujeres que sean casadas o que son solteras. Esa es la forma en la que usamos culturalmente correcto el mes, ¿verdad? Que se parece bastante a lo como lo usamos aquí en español, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no sé si la persona con la que me estoy refiriendo está casada o no casada, pues para no ofender, yo le digo señorita, ¿verdad? Así como señorita María Eugenia, por favor, venga, ¿verdad? Entonces, en inglés pasa lo mismo. Se utiliza solo con mujeres, ¿verdad? Y no importa si está casado o no está casada, ¿verdad? O sea, asumimos que es Miss. Así como en este ejemplo, Miss Gómez. Vean, entonces esta es la señorita Gómez. Noten que no está su nombre acá, su first name, sino es su last name. Seguimos respetando esa parte. Entonces, Mr. solo para hombres, ¿verdad? Adult, male, married or unmarried, or single. Y luego el Miss, que es de una señorita, ¿verdad? Female, señora. Esta es la palabra female, es el opuesto de male, ¿verdad? Si male es de sexo masculino, female es femenino, ¿verdad? Y puede estar casado o no casada, aunque nosotros normalmente le damos la prioridad a esto a alguien no casado, ¿verdad? Entonces, si nos consta que es no casada la persona, entonces es Miss, ¿verdad? Y tenemos un tercero, ¿verdad? Que en este caso se pronuncia meses, meses, así literalmente, como que si fuera M-I-S-S-I-S, meses. Meses significa que nosotros sabemos que la persona está casada, ¿ok? Entonces le decimos Mrs. Jackson. Aquí viene otro dato cultural bien importante en el que el español y la forma en la que utilizamos el tema de los apellidos en Latinoamérica o Guatemala, pongamos más un ejemplo más cercano, es diferente a la forma en la que utilizan los apellidos de casada en el inglés de Estados Unidos, por ejemplo, que este es el ejemplo más básico. Nosotros en español, ¿verdad? Ustedes saben que cuando alguien se casa, la mujer puede adoptar el apellido y le agrega una D, ¿verdad? Por ejemplo, de Morales, ¿verdad? Entonces, si la señora se llama Jennifer, es Jennifer de Morales. Y nosotros ya sabemos que entonces está casada porque tiene esa adición a su apellido, ¿verdad? De Morales. En inglés no existe esa adición, ¿verdad? Existe el título Mrs., que hace que nosotros sepamos que es casada el apellido del esposo sustituye completamente al apellido de la esposa. Entonces, acá nosotros no sabemos honestamente el apellido original de la señora Jackson. Sabemos que está casada y sabemos que adoptó el apellido de su esposo, que es Jackson, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta es la forma con la que identificamos a una mujer casada en inglés, ¿verdad? Entonces, Mrs. Jackson. Siempre seguimos respetando el principio de que ese con el este, ¿verdad? Entonces, acá tienen tres ejemplos de cómo podríamos usar nosotros los títulos, ¿verdad? Y cómo estos títulos siguen un orden en específico. En este caso, se hacen con los last names. Y tenemos ciertos casos en los que sí podemos usar unos y otros en los que no, ¿verdad?
Si es un señor, no vamos a usar ni mes ni meses, sino va a ser Mister, ¿verdad? Ya sea que sea un señor soltero o casado. Si es una señorita, entonces es Miss y el apellido. Y si nos consta que es una señora, ¿verdad? Por respeto, y hay algunas señoras a las que les gusta, ¿verdad? Que se les diga su apellido de casada, entonces es Mrs. Jackson, ¿verdad? Y ese es prácticamente las reglas para el tema de los títulos. Entonces, recuerden, estos son los titles y nosotros podemos ir mencionando algunas de esas cosas en algunos de los ejercicios de hoy. Entonces, cuando veamos a alguien y en la lectura, ¿verdad? Nosotros estamos recorriendo la lectura y dice Mister, inmediatamente yo sé que este es un señor, ¿verdad? Tengo su apellido y sé que es un señor. Y si dice Mrs. tal, entonces yo sé que es una señora que está casada y que el apellido de su esposo es ese, ¿verdad? Mr. Jackson. ¿Alguna duda antes de que avancemos? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Claro? Ok, perfecto. Entonces es un tema sencillo, pero sí es diferente, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos que las culturas como que empiezan a pesar un poco porque no solo se trata de, yo lo traduzco al inglés, ¿verdad? Sino en realidad hay un cambio cultural al que nosotros tenemos que... Gamaliel, veo tu mano ahí. Pero disculpa, ¿dónde se utilizan los nombres de los tres? ¿Cómo han sido los nombres? O sea, en vez del apellido, solo en uno escuché que dijo que se utilizaba el nombre, No, 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 nombre, en ninguno. solo apellido. Solo apellido, correcto. Ah, Eso es lo correcto. ¿verdad? Ujú. ¿Ves? No hay problema. Sí, entonces esa es una de las directrices, digamos, ¿verdad? Que los títulos se usan con los apellidos. Y ahí vamos bien, vamos por buen camino. Tal vez hayan algunas excepciones, no los quiero confundir ahorita, entonces no las vamos a ver porque son muy raras, la forma estándar es esta. Y así es como también nos vamos a presentar nosotros, ¿verdad? De repente, cuando nos llamen, ¿verdad? Estoy yo esperando ahí ser atendido por el doctor y alguien me llama en inglés, ¿verdad? Y me dicen, por ejemplo, en este caso, Miss Tun, ¿verdad? O Mr. Hernández, please come in. Entonces ya, ok, la vamos nosotros y nos presentamos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que lo vamos a atender. Hagamos un ejercicio pequeño antes de dar como por terminado ¿verdad? Noten bien las definiciones, ¿verdad? Adult male, married or unmarried, quiere decir un adulto, ¿verdad? Sexo masculino, casado o soltero. Eh, Miss es una persona de sexo femenino, casada o soltera, y Mrs. es una persona de sexo femenino, casada. Entonces, les hago ese énfasis porque el ejercicio que viene a continuación es un matching pairs, ¿verdad? Es decir, darle clic a los pares y tiene que ver con esas definiciones que acabamos de ver en inglés, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Son 45 segundos nada más porque es súper fácil. Y ustedes me van a hacer favor de hacerle clic a los pares que sí consideran que van. Muy bien. Entonces, solo recapitulando, ¿verdad? Mister solo es para los hombres, por eso va a ser adult male. Y Miss, que puede ser la que se nos confunda un poquito, Miss es para mujeres, obviamente solo para mujeres, pero puede ser casada o no casada, ¿verdad? Entonces, es como cuando ustedes no saben si la persona ya es señora o señorita, ¿verdad? Entonces, no se arriesgan, no queremos ofender a la persona y le decimos Miss, ¿verdad? Ahora, si ya sabemos con certeza que está casada y ella ya se identifica con el apellido del esposo, pues Mrs. es completamente correcto. Esto lo vamos a ir mezclando con algunas cosas que veamos hoy, pero quería apartar ese tiempo primero para aprender. Now, let's go ahead and talk about this. The verb be. Vamos a hablar acerca del verb be y seguramente ustedes en su aprendizaje y en el recorrido del inglés, ya sea
en cursos anteriores o videos o Duolingo, lo que sea, ¿verdad? Seguramente ya ustedes han empezado a escuchar un poco acerca de este término, ¿verdad? Del verb be, o el verb to be, ¿verdad? Algunos le dicen así también, el verb to be. Ahora, el verb be o el verb to be normalmente es uno de los primeros que se enseñan en el inglés. Casi siempre que ustedes tomen un curso y ese curso pues repasa las bases o está estableciendo las bases del inglés, lo enseñan. ¿Tienen ustedes alguna idea por qué? ¿Será que el verb to be es una de las cosas con las que empezamos a enseñar el inglés? Me gustaría conocer su opinión. ¿Por qué creen que es que empiezan los cursos a veces con el verb to be? Buena Ah, tarde. No hay problema. Entonces, los dos pueden participar. Primero vamos con Doris y luego Gamaliel. Ok, y en mi caso yo me imagino que porque es como que la base para entablar conversaciones con personas y y poder identificar si soy yo, es él, son ellos. No sé, pienso. Ok. Entablar conversaciones e identificar a las personas. Ok. Esa es una buena idea. Gamaliel, ¿cuál sería tu idea? y como para dar a conocer de a quién se refiere, qué persona se refiere, o Ok. personas. Persona o personas. Ok. Perfecto. Completamente válido. Y algunas otras ideas que he escuchado, por ejemplo, de algunos otros estudiantes dicen, es porque el verb be es el verbo más usado, ¿verdad? O porque es el más fácil, dicen algunos otros. Y puede ser que sí, puede ser que todo lo que ustedes dijeron sea real en cierta forma, ¿verdad? El verb be tiene muchas funciones y una de las razones por las que nosotros lo aprendemos al principio es porque el verb be presenta la base de la comunicación en inglés, es verdad, la base de las oraciones de una forma bastante entendible, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, me sirve para poder comunicarme con las personas e identificarlas. Esa es una de las formas, ¿verdad? Pero también porque de alguna forma me da una entrada, ¿verdad? A la gramática del inglés o a la estructura del inglés de una forma bastante sencilla. Entonces, es como que yo vea el inglés de una forma bastante general, ¿verdad? Y digerible que esa misma forma se va a mantener conforme yo vaya aprendiendo más cosas. Lo que pasa es que va a empezar a crecer, digamos, ¿verdad? Las oraciones ya no van a tener tan poquitas palabras, van a ser más grandes y más grandes y más grandes. En principio, todo sigue igual, ¿verdad? Se van a dar cuenta ustedes que realmente el verb be es el que marca la pauta casi que para el resto de cosas que nosotros veamos en el inglés. Lo único es que el verb be es como una versión eh, reducida, digamos, ¿verdad? De la complejidad tan grande que a veces podemos ver en otras oraciones. También es porque es el verbo más utilizado en inglés, ¿verdad? El presente simple del verb be es una de las cosas que nosotros utilizamos para muchísimos casos en inglés. Entonces, casi que para nuestras primeras conversaciones, el verb be es vital porque lo hacemos todo con el verb be, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta también que el verb be no es suficiente. Es decir, hay otras cosas que yo quiero expresar, que yo quiero decir, que yo quiero contar, y no me es suficiente. Yo tengo entonces que apelar a otros verbos, ¿verdad? Otros verbos van a tener que ser los que me ayuden a expresarme, pero el verb be es una muy buena pauta, ¿verdad? Es lo primerito que vamos a ver. Entonces, el verb be va a incluir muchas partes y como ustedes dijeron, sí, me ayuda a identificar a las personas. Tienen razón, ¿verdad? Tienen razón, el verb be me ayuda a identificar a las personas, pero realmente las palabras que me ayudan a identificar a las personas son los pronombres, esos no son verbos, ¿verdad? Entonces, el verb be me da una introducción bastante fácil a los pronombres. Entonces, por eso sí, sí es cierto lo que ustedes dicen, porque de alguna forma lo podemos amarrar, porque son diferentes piezas que combinadas con el verb be, entonces ya me permiten comunicar. Entonces, yo les voy a dar algunos ejemplos en la pantalla para que ustedes vean algunas conversaciones donde viene incluido el verb be y donde nosotros vamos a verlo interactuar con algunas otras frases u oraciones.
Y luego entonces ya nos vamos a dedicar unos minutos a explicar qué es el verb be, para qué sirve el verb be y algunas formas fáciles para poder aprenderlo. Entonces, miremos esta pequeña conversación que tenemos acá. Tenemos acá a Mr. Martin, tenemos a Carmen, tenemos a Jenny. Entonces, hay tres personas que están teniendo una conversación acá. Mr. Martin tiene un saludo, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Dice, Good morning, are you here for an English class? Carmen la contesta, luego está Mr. Martin. Ok. Si no tuviéramos una imagen ni nada, Mr. Martin, ¿qué es? ¿Es hombre o mujer? Hombre. Hombre, Hombre, ¿verdad? ¿Cómo lo supimos? Porque ya conocemos los títulos, ¿verdad? Y los títulos me dicen, ok, Mr. is for a male person, right? Es para una persona de sexo masculino. Entonces, sí, Mr. Martin es hombre, ¿verdad? Si aquí dijera Mrs. Martin, ¿verdad? Entonces sería la señora Martin, ¿verdad? El apellido Martin. En este nombre o esta palabra, ¿verdad? Es un apellido muy común en inglés. Nosotros miramos esto como nombre en español, lo miramos Martín, ¿verdad? Pero no es que le estamos diciendo el señor Martín, sino en realidad Martin es el apellido de él. Entonces, si dijera Miss Martin, entonces es la señorita que tiene el apellido Martin, ¿verdad? Entonces, solo para que se den cuenta que ya solo eso ya me pone en contexto, ¿verdad? De quién está hablando y qué está diciendo y todo, ¿verdad? Muy bien, entonces Mr. Martin es en realidad el profesor de esta clase y hace algunas preguntas. Y el Mr. Martin dice, Good morning, are you here for an English class? Y Carmen, que es la persona con la que él está teniendo una interacción, le contesta y le dice, Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Y ahí le da su nombre, ¿verdad? Entonces él como que está en la puerta, está tomando lista y está diciendo así como, mira, ¿y tú vienes aquí para la clase de inglés? Sí, le dice, y se identifica, I'm Carmen Rivera. Entonces Mr. Martin está leyendo su lista y dice, ah, sí, ¿verdad? Ok, you are in room B. Tú estás en el salón B. Entonces ya la va a ubicar a donde le toca realmente su clase. Y Jenny dice, en I'm Jenny, dice Jenny, se presenta. Mr. Martin le pregunta, ¿Are you Jenny López? ¿Eres tú Jenny López? Que es la persona que mira a él ahí en su lista. Y Jenny dice, no. No, I'm not. I'm Jenny Lima. Am I in room B2? ¿Estoy yo en el salón B también? Am I in room B2? Y Mr. Martin dice, yes. Wait, no. Sí, le dice primero. Espera, no. Tú no estás en el salón B. Tú estás en el salón A. Entonces, todas estas palabras que están subrayadas o marcadas en otro color como rojo, ¿verdad? Son expresiones que llevan el verb be dentro. Y si se dan cuenta, son expresiones que ya habíamos visto, como por ejemplo decir I'm Jaime, ¿verdad? Cuando yo me presento y digo hi, I'm Jaime. Entonces, en realidad aquí yo estoy diciendo yo soy Jaime, ¿verdad? Hay un verb be ahí también. En este caso, por ejemplo, cuando habla el profesor y le dice, tú estás en el salón B. You are in room B. Tú estás en el salón B. Aquí tenemos otra expresión del verb be, que es la palabra are, ¿verdad? You are in room. Entonces, el verbo to be, que es como a veces lo conocemos, ¿verdad? O solo be, como le quieren llamar. Es un verbo que en español se traduce de dos formas. En español puede traducirse como el verbo ser, como por ejemplo, yo soy Jaime, I am Jaime, el verbo ser, pero también se traduce como el verbo estar, como yo estoy en algún lugar, como en nuestro ejemplo número 2. You are in room B. Tú estás en el salón B. Por eso cuando nos enseñan el verbo be, a veces nos dicen, el verbo be, eso es ser o estar, ¿verdad? Y es cierto, es que la traducción del verbo to be puede ser dos. Puede ser el verbo ser, como cuando yo me presento y hablo de mi identidad, ¿verdad? I am Jaime, I am a teacher. O puede ser de un estado físico, ¿verdad? Yo estoy o tú estás en algún lugar, ¿verdad? You are in room B. Tú estás en el salón B.
Entonces, por eso es que aprendemos el verb to be primero, porque primero tiene doble función y porque nos ayuda a decir muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, toda nuestra información personal, nosotros la podemos desglosar y catalogar con el verb be, ¿verdad? Y ahí la podemos ir comunicando con el verb be. Si yo quiero hablar de mi identidad, ¿verdad? Yo soy tal persona, yo tengo tantos años, mi dirección es tal, tal, mi teléfono es tal, o sea, estoy usando el verbo ser, ¿verdad? Entonces, ahí todo eso uso el verbo be. Si hablo de estados físicos, ¿verdad? Como yo estoy en la casa, yo estoy en el trabajo, yo estoy en la oficina, yo estoy en la universidad, tú estás en el parque, todas esas expresiones usan el verbo estar y puedo usar el verbo be y todas esas son para eso. También me sirve para hablar de estados emocionales. Por ejemplo, estoy feliz, estoy triste, ¿verdad? Estoy emocionado, estoy preocupado. Habla también de estados emocionales, el verbo be. Em, entonces, si se dan cuenta, una sola palabra nos está sirviendo para mencionar muchas otras, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo be habla también acerca de eh, estados físicos, pero no como estoy físicamente en un lugar, sino, por ejemplo, sentimientos, ¿verdad? Eh, tengo hambre, por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas son también importantes. Ahora, en este caso, yo quiero tomarme un momentito solo para que podamos no confundir las cosas y no confundirnos, por ejemplo, con los pronombres, ¿verdad? Yo tengo ahí la palabra I y tengo la palabra you. Entonces, muchas veces cuando yo hablo del verb to be, la gente empieza a pensar en esto, ¿verdad? Piensa en I, you, we, they, he, it. Estos, su nombre correcto son los pronouns. Y si queremos ser todavía más específicos, son los subject pronouns. Son los subject pronouns. Entonces, esto no es el verb be. Estos acompañan el verb be, si ustedes se dan cuenta en las oraciones que les acabo de dar, acompañan, pero no son el verb be. Son los subject pronouns. Entonces hagamos un par de ejemplos y les voy a ir pidiendo que ustedes me vayan ayudando a completar estos ejemplos verbalmente. Entonces voy a compartir un pizarrón aquí en mi pantalla por un momento y vamos a ver cómo se forma el verb to be y quiero que ustedes me ayuden a terminar estas oraciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los pronombres, dijimos, los subject pronouns son I, you, we, they, he, she, it. Esto lo vimos en uno de los primeros días de clase, ¿verdad? Pero les voy a recordar. I significa yo, ¿verdad? Cuando hablo de mí. You significa tú o ustedes, ¿verdad? Puede ser singular o plural. We significa nosotros, somos varios, ¿verdad? They significa ellos, ellas o esos. Y he, she, it significa él, ella o eso, cuando hablo de una cosa en particular. Estos son los subject pronouns. Ahora el verb to be cambia de forma. A eso nosotros le llamamos en inglés conjugación. Entonces, cuando nosotros vemos el verb to be, realmente nosotros vemos la conjugación del verb to be. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El verb to be conjugado con I es la palabra am. Y cuando se conjuga con you, we y they es la palabra are. Y cuando se conjuga con he, she e it es la palabra is. Así de sencillo. Yo nunca voy a decir I be, you be, they, ¿verdad? Eso no
no existe en inglés. Lo que existe son las conjugaciones de estas palabras. ¿Se acuerdan que yo dije que to be es ser o estar, ¿verdad? Entonces vamos a formar algunas oraciones y les voy a pedir que ustedes me ayuden a completar. Entonces, esto es ser o estar. Muy bien. Entonces, aquí hay algunos complementos. Estos son solamente las terminaciones de las oraciones, ¿verdad? Entonces, Doris, si yo te dijera, mira, yo quiero que en inglés me ayudes a completar una oración y quiero que esta oración diga, yo soy un maestro. ¿Cuál sería la combinación de las palabras que utilizarías, de los subject pronouns, del verb to be y de estos complementos, como para poder lograrlo? Sería I y am. I am. Ajá. Y luego la última parte sería, yo soy un maestro, ¿cómo sería la oración completa? I am a teacher. Correcto, ¿verdad? Entonces, aquí está la conjugación, I am a teacher. Si yo respeto esta combinación, mis oraciones siempre van a estar bien, ¿verdad? Es decir, si yo escojo algo diferente, si yo digo I are a teacher, estoy yéndome en contra de la lógica que acabo de explicar y la oración está mala, ¿verdad? Entonces no se va a entender. Igual lo mismo si yo voy I is a teacher. I no funciona con ninguna otra conjugación más que am. Entonces esto yo lo tengo que respetar, digamos, ¿sí, ¿verdad? Entonces, perfecto. Ahí estamos bien. En el caso de Jeremy. Jeremy, quiero decir, tú estás en la clase. ¿Cuáles serían las palabras que escogerías para poder formar esa pieza? You would take her in the class. Correcto. De estas tres, solo escogerías una, ¿verdad? Porque you significa tú, we significa nosotros y they significa ellos. Si yo lo único que quiero es decir es tú estás en la clase, ¿cuál de las tres escoges? You. You, correcto, ¿verdad? Entonces léeme la oración otra vez, tal y como la mencionaste. You are in the class. Perfecto. Ujú, correcto. Obedecimos a la forma de la conjugación, entonces estamos bien, ¿verdad? Porque no nos desviamos, no dijimos you am in the class, ni you is in the class, utilizamos la forma correcta de la conjugación. Entonces, en ese sentido, el inglés es bastante cuadrado, digámoslo así, ¿verdad? O sea, si yo respeto la conjugación que se me está dando, entonces voy por buen camino y mi oración va a ser la correcta. Entonces voy borrando acá las líneas. Gamaliel, por ejemplo, si yo quiero decir, él está muy hambriento, ¿cómo harías esa oración? He is very hungry. Ujú, muy bien. La H acá sí tiene sonido, y tiene un sonido como, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pronunciarías esa palabra si la H sí tiene un sonido como de J? Hungry. Hungry, correcto, ¿verdad? Entonces, he is very hungry. Y eso es lo que a nosotros se nos está exigiendo cuando nosotros empezamos a utilizar el verb to be, ¿verdad? Que sepamos respetar la conjugación y si lo hacemos, entonces siempre vamos a obtener resultados positivos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aprenderme esta tabla, digámoslo así, ¿verdad? Que hay solo va con am, no importa nada más, ¿verdad? Siempre va con am. Que you, que we y que they solo van con are. Y que he, que she y que it solo va con is. El complemento no importa porque eso depende de qué quiero decir, ¿verdad? Si quiero decir que está en la escuela, que está en la clase, que tiene hambre, que tiene frío, lo que sea, yo solo puedo ir cambiando, ¿verdad? Lo que importa principalmente es que estas combinaciones no pueden moverse, digamos, ¿verdad? Las combinaciones son fijas. Esto es a lo que nosotros le llamamos conjugation, conjugación. Entonces, las conjugaciones tienen cierta forma. Si seguimos esa forma,
estamos hechos, ¿verdad? Y hemos aprendido el verb be para siempre, porque no hay más que hacer, ¿verdad? Entonces, esta, en resumen, ¿verdad? Es la explicación del verb be. Claro, hay algunas otras características que vamos a ir viendo hoy, como por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero hacer una oración en la que yo digo que yo no soy un maestro? Es decir, una negación, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una pregunta? Que si quiero preguntar si tú eres un maestro. Entonces, hay algunos aspectos adicionales, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, pero en principio, esta es la forma correcta de hacer oraciones. Entonces, hoy vamos a tener algunas oraciones para poder completar con el verb to be. Y ustedes ya saben qué significa cada una de estas y las conjugaciones cómo van, entonces no creo que tengan ningún problema con ellas, ¿verdad? Solamente, pues me gustaría saber si queda alguna duda del tema de las conjugaciones, como para verlo ahorita antes de ver los otros cursos. ¿Preguntas, dudas? Estamos bien. Muy bien. Entonces, regresemos a nuestras diapositivas y vamos a ver esos otros casos en los que eh, el verb be cambia un poquito y cómo está formado. Entonces, en el inglés vamos a ver algunas cosas que se llaman statements. Aquí está, aquí aparece en el encabezado, ¿verdad? Dice statements. Statements literalmente se traduce como declaraciones, pero vamos a usar un término más sencillo todavía. Un statement es un statement es una oración. Okay, it's a sentence. So we have statements or sentences. Es lo mismo, ¿verdad? Si escuchan ustedes statement, es lo mismo que una oración. Esta es sentence. Pues nosotros tenemos ciertas oraciones, ¿verdad? Y algunas de las oraciones, por ejemplo, que veíamos o que se parecen a lo que íbamos a ver en el material, es que, por ejemplo, ella se presenta y dice, I'm Jenny, ¿verdad? I am Jenny. You are in room y el nombre del salón, ¿verdad? La palabra room significa salón. You are in room B or room B or room A. We are in different classes. We're in different classes. We are in different classes. Entonces, ya seguramente ustedes notaron algunas características en estas frases y es que hay otra vez, como lo habíamos hablado ayer y otros días, contracciones, ¿verdad? Las contracciones dijimos que son abreviaturas. Entonces, el inglés está lleno de contracciones. I y am se puede contraer, ¿verdad? Como I'm, y eso está normal. Sí cambia la pronunciación, ¿verdad? I am cuando leo de forma separada y I'm cuando leo la contracción. Por eso cuando yo me presento, ¿verdad? Yo puedo decir I am Jaime o si uso una contracción, I'm Jaime, ¿verdad? En este caso ella está diciendo I'm Jenny. You are, que sería otra conjugación, se puede también reducir y hay una contracción y la contracción se escribe así, ¿verdad? Es una abreviatura. ¿Cómo se pronuncia esta contracción? Your. You're in room B. You're in room B. Es como you are, pero resumido, ¿verdad? You're in room B. You're in room B. O you're in room D. De dedo. D as in David. Otra contracción que podemos encontrar es we are, que es nosotros estamos, ¿verdad? Y esta contracción también tiene una pronunciación diferente, que es la palabra we're. We're. We're in different rooms or in different classes. We're in different classes. We're in different rooms. Esa es la forma en la que nosotros podemos pronunciar las contracciones. Entonces, si ustedes notaron, si hay un cambio en la pronunciación. Entonces, por eso estamos haciendo un poquito de presión con el tema de las contracciones, porque existen y hay un montón, ¿verdad? Y ustedes van a leer cualquier libro y hay contracciones, ¿verdad? Reciben un email del trabajo, viene con contracciones. Qué sé yo, están leyendo los subtítulos de una película en inglés, hay contracciones. Entonces, es mejor que desde ahorita nos acostumbremos a utilizarlas nosotros y a escucharlas. ¿Qué pasa con las negaciones, verdad? Es decir, yo quiero decir que no, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy Carmen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillísimo, solamente le vamos a agregar la palabra no.
En este caso es bien fácil, ¿verdad? Porque solo le ponemos la palabra not, ¿verdad? Con T al final, not, N-O-T. I'm not Carmen. You're not in room A. We're not in the same class. Tú no estás en el salón A, nosotros no estamos en la misma clase. Entonces, si se dan cuenta, las oraciones son idénticas, es decir, las oraciones afirmativas son idénticas a las negativas. La única diferencia es que justo después del verb be viene la palabra not. Eso sí es importante. No es donde caiga, ¿verdad? No es así como, yo le voy a poner not al final, ¿verdad? O le pongo not al principio. La palabra not o la negación en las oraciones en inglés sí tiene que tener un lugar específico y aquí se los estoy enseñando, ¿verdad? Que es después del verb be. Entonces, I am not Carmen. O si quieren en contracción, I am not Carmen. Entonces vamos a empezar con nuestro ejercicio de pronunciación y les voy a pedir que me ayuden leyendo estos grupos de oraciones, ¿verdad? Algunos de ustedes les van a tocar todas las oraciones afirmativas, que van a ser estas tres, y algunos de ustedes las oraciones negativas. Entonces nos vamos a ir, uno lee las afirmativas, otro lee las negativas y otro lee las afirmativas y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar con Doris. Doris va a leer las oraciones afirmativas, Gamaliel va a leer las oraciones negativas y luego Jeremy va a volver a leer las oraciones afirmativas. Algo que sí los voy a obligar, digamos, a hacer es que las lean con las contracciones, ¿ok? Así como están. Entonces no me van a decir I am Jenny, porque ahí no dice I am Jenny, dice I'm Jenny, ¿verdad? Entonces voy a presionar un poquito con el tema de las contracciones para que aprendamos la pronunciación de las contracciones también, que puede ser un poco retador a veces, porque son palabras nuevas también, ¿verdad? O sea, la contracción genera una palabra nueva que tiene una pronunciación nueva. Entonces, si necesitan ayuda, no se preocupen, yo les voy a ayudar a que la pronuncien bien. Adelante, Doris. You can start reading the affirmative statements. Okay. I'm Jenny. You're in room D. We're in different classes. Perfect. Gamaliel, can you read the negative statements? ¿Irían las de abajo o donde está la flecha para abajo? Donde está la flecha para abajo de las negativas, the negative statements. Ah, ok. I'm not Carmen. You're not in room. We're in the same class. Ok, muy bien. Vamos a regresar a la oración número 2 y la 3. In room A, este es el número del salón. Tú no estás en el salón A. Entonces dice, you're not in room A. Y la última, ahí la palabra same significa misma, mismo. Entonces ella está diciendo, no estamos en la misma clase. Same es una A larga, la E no tiene sonido, ¿verdad? Entonces vamos a pronunciar A. La A la vamos a pronunciar como A. Entonces, same. ¿Se puedes leerlas otra vez, las tres, ahora ya con estas ideas? I'm not Carmen. You're not in room A. We're not in the same class. Perfect. Perfect. Let's go back to the original sentences. Jeremy, can you read the affirmative statements again? Are you Jenny? I'm in Rome. Are we in different class? Ok, me ayudas con las de arriba, las primeritas. Are you No, no, Jenny? no, arriba, arriba. I am Jenny. Aquí donde estamos, aquí. I'm Jenny. Ujú, You're in Rome. ujú. We're in different class. Ok, muy bien, ahí vamos. Entonces, solo voy a corregir dos cositas y te voy a pedir que me repitas la oración 2 y la 3. La D de dedo en inglés es D, como en David, ¿verdad? Entonces, you're in room D, porque estamos deletreando en inglés. Y la palabra class, en este caso está en plural porque son varias, ¿verdad? Entonces va a ser classes. Entonces te voy a pedir que me lea las dos otra vez, solo haciendo esos pequeños cambios que te dije, ¿verdad? En room D y different classes. D
classes. Ujú. Ahora lee las oraciones completas, o sea, la oración 2 y la 3 completas, agregándole eso que acabas de hacer. Your and Rom D were different classes. Perfect, ahí estamos. Entonces, ahí ya hicimos nuestro pequeño ejercicio de lectura todos, ¿verdad? Y ajustamos algunas de las formas. Esto es el verb be. El verb be está diciendo quién es Jenny, ¿verdad? Porque nos sirve de hablar de identidades, ¿verdad? ¿Quién es? Si es profesora, si no es profesora, qué identidad tiene, ¿verdad? También habla de espacios físicos, ¿verdad? Así como tú estás en el salón tal, ¿verdad? Estamos en salones diferentes. Y en las negativas es lo opuesto, ¿verdad? Yo no soy esa persona, esa no es mi identidad. I'm not Carmen, ¿verdad? No estoy en el salón A, o no estás en el salón A. You're not in room A. We are not in the same class. We're not in the same class. Entonces, esas son las oraciones afirmativas y negativas. Si se dieron cuenta, en cuanto a la estructura y lo que tenemos que escribir, no cambian mucho, ¿verdad? Las palabras siguen siendo como que las mismas, ¿verdad? Es decir, hay una primer palabra que es el sujeto, el pronombre, ¿verdad? I, you, we, they, ¿verdad? La siguiente es el verb be, en este caso están en contracción, por eso están pegaditos, ¿verdad? Como I am y ahora aparece I'm. Y el tercero siempre es como el complemento, ¿verdad? Como I'm Jenny, el complemento. Your, que sería el pronombre más el verb be y el complemento, in room D. We're es el pronombre con el verbo be y luego el complemento, in different classes. Eso es exactamente lo mismo. Esas son las oraciones en inglés. Todas las oraciones en inglés funcionan igual. Todas las oraciones tienen un sujeto que es la persona de la que estamos hablando o quien habla en la oración. Todas las oraciones en inglés tienen un verbo, que hoy nuestro verbo es el verb be, y todas las oraciones tienen un complemento, que es el resto de información que queríamos comunicar aquí, ¿no? El salón en el que está, o el nombre de la persona, o cómo se siente, etcétera. Entonces, esas son las tres partes principales que vamos a ver nosotros en las oraciones. Y se repitieron, tanto en las oraciones afirmativas como en las negativas. La diferencia es que en las negativas le metí un not ahí, ¿verdad? Y eso ya cambió el significado. ¿Dónde sí estamos viendo nosotros un cambio? Lo estamos viendo en las preguntas. ¿Qué cambio notan ustedes que hay en las preguntas? Porque las piezas son las mismas, pero pareciera que sí hay un cambio en la pregunta. ¿Cuál es el cambio más evidente o los más evidentes? Em, el primero es que se antepone el verbo to be Ujú, y el segundo es que se le agrega el signo de interrogación al correcto. final. Ojo, correcto. O sea, las otras no llevaban ningún signo de nada, ¿verdad? Solo un punto para saber que terminó la oración. Y este sí está llevando un signo, ¿verdad? Perfecto. Y exactamente lo que notamos, ¿verdad? Que aunque de todas maneras tengo un verb be, tengo un pronombre y tengo un complemento, el orden cambió, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo que tomar en cuenta. El orden cambió. Entonces, podemos definir nuestra explicación de la siguiente manera. Las oraciones que son afirmativas, ¿verdad? Y las negativas comparten el siguiente orden. Tienen el sujeto más el verbo, más el complemento. Y las questions, que en este caso les voy a poner un nombre, son las yes, no questions, así se le llaman a este tipo de preguntas. Comparten que primero va el verbo, luego va el sujeto y luego va el complemento. ¿Eh? Entonces, digamos que esta es la fórmula en la que nosotros podemos saber cómo voy a organizar las oraciones para no equivocarme a la hora de hablar, ¿verdad? Entonces, las piezas, como les digo, son las mismas. Siempre hay un sujeto, que es la persona de la que estamos hablando, en este caso es el pronombre, ¿verdad? I, you, we. Está el verbo, que es el verb to be en este caso, porque es el único verbo que hemos visto. Y el complemento, que es la información adicional que yo les digo, ¿verdad? Que en este caso es como el resto de la oración que está en negro, ¿verdad? El sujeto y el verbo están en rojo y el complemento está en negro. Entonces, si yo quiero preguntarte a ti, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿eres tú Jeremy, por ejemplo, ¿verdad? Yo digo, ¿Are you Jeremy? ¿Are you Jeremy? Entonces, esa es la forma en la que yo pregunto, ¿verdad? No voy a afirmar que es Jeremy si no lo sé. ¿Cómo afirmo que él es Jeremy? Digo, you are Jeremy, ¿verdad?
Así estoy afirmando, ¿verdad? Pero aquí, como quiero preguntar, la pregunta cambia de orden. Bien lo decía Doris, la, el verb be se pone primero, ¿verdad? Are you, como que hacen switch, ¿verdad? Como que hacen un cambio. Como que cambiaran de lugar el verb be con el pronombre, se cambian de lugar. Y ya ahora con el símbolo de interrogación, ¿verdad? Esto en inglés se llama question mark. Así se llama este signo de interrogación. Se llama question mark. Ya con el signo de interrogación, ¿verdad? Ya sabemos entonces que esta es una oración. Está doblemente correcta porque está cerrada con un símbolo y porque tiene el orden correcto de una pregunta. Entonces, cualquiera de las oraciones yo la puedo transformar en pregunta. No importa cualquiera, ¿verdad? Porque ahora yo ya sé qué es lo que necesito mover para poder hacer una oración en pregunta. Entonces, no son tan complicadas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo nada ahí marciano, pero sí necesitamos saber que esto cambia. Porque cuando tengamos exámenes o cuando hablemos y nos estén evaluando, a la gente la confundimos. Si nosotros estamos... em, pues enseñando o expresando alguna idea y no tiene el orden correcto, la gente no sabe qué estamos diciendo. No sabe si estamos preguntando, no sabe si estamos afirmando, no lo sabe. ¿No? Ok, vamos a la segunda parte, que es la parte de las respuestas. Ok, ya aprendí qué es lo que tengo que hacer para poder preguntar. ¿Por qué se llaman estas oraciones yes, no questions? Estas oraciones se llaman yes, no questions por la forma en la que se responden, ¿verdad? Estas oraciones son oraciones que nosotros consideramos como oraciones le decimos cerradas, ¿verdad? Son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son como bien dirigidas, ¿verdad? Es decir, me llevan a un tipo de respuesta, como por ejemplo, em, ¿te gusta el chocolate? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa es una pregunta cerrada. Me lleva a un tipo específico de ejemplo. ¿No? Aquí te estoy preguntando si eres Jenny. ¿Are you Jenny? O sea, ¿eres Jenny o no eres Jenny? ¿Verdad? No hay intermedios. No puede ser medio Jenny, ¿verdad? Entonces es yes, I am Jenny or no, I'm not Jenny. ¿Verdad? Por eso se llaman yes, no questions. Conforme avancemos, vamos a ver que hay otros tipos de preguntas, como preguntas más abiertas, pero estas son las yes, no questions, porque de alguna forma te obligan a contestar, ¿verdad? Am I in room C? ¿Estoy en el salón C? ¿Sí estás en el salón C o no estás en el salón C? ¿Verdad? Are we in different classes? ¿Estamos en clases diferentes? ¿Sí estamos en salones diferentes o no estamos en salones diferentes? ¿Cómo se responde una de estas preguntas? Sencillo. Las respuestas se le llaman respuestas afirmativas o negativas cortas. Si es un sí, es yes, I y el verbo, ¿verdad? En este caso ya nosotros decidimos cuál es. Yes, I am, ¿verdad? ¿Eres Jenny? Sí, soy Jenny. O si fuera negativa, entonces es no, I, el verbo, no, ¿verdad? Entonces, ¿estás en el salón C? ¿O estoy yo en el salón C? Sí, estás en el salón C. O no estás. Entonces, siempre, aunque suene un poquito redundante, yo voy a decir no y no, ¿verdad? Cuando digo que no, en la respuesta negativa, sí tengo que agregarle el no. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, Gamaliel, ¿Are you an English student? ¿Eres un estudiante de inglés? ¿Cómo contestarías esa utilizando uno de estos ejemplos? Afirmativa corta. ¿Are you an English student? Yes, I am. Yes, I am. Simple, ¿verdad? Yes, I am. Y digamos que, eh, Doris, yo te pregunto, ¿Are you a French student? French es francés. ¿Are you a French student? ¿Cómo contestarías esa pregunta? I'm not. Ujú. Sería no, I'm not, ¿verdad? Porque siempre le agregamos Oh, el no al principio. no, I know. Ujú. Tengo una Entonces, duda. ¿mm? En las afirmaciones, ahí vamos, aquí ponemos, o está como yes, I am. Ahí no está,
no se está contrayendo. ¿Sí se puede contraer o en las respuestas positivas siempre va completo? Buena pregunta, buena pregunta. En las respuestas afirmativas cortas que son a estas preguntas de acá, no hay contracciones. Por ejemplo, aquí yo no puedo decir yes, I'm. Y ahí es error, ¿verdad? Es yes, I am. Esto es diferente una respuesta afirmativa corta a una oración afirmativa, ¿verdad? Son diferentes, porque una oración afirmativa es en la que yo estoy afirmando que algo hago, ¿verdad? Yo como cereal, ¿verdad? I eat cereal, o I am Jaime, o I am a teacher. Esas son oraciones afirmativas. Pero cuando me hacen una pregunta y yo contesto con una de estas, las cortas afirmativas no se contraen, ¿verdad? Tampoco sé decir, por ejemplo, yes, your, y solo así, ¿verdad? Eso no se puede. No se puede porque normalmente lo contraemos porque hay algo más que viene, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, you're in room D, ¿verdad? We're in different classes, pero en este tipo de respuestas, no. No sé si quedó un Ok, poquito más claro. Sí, sí, ok. gracias. Listo. Hagamos algunos ejercicios entonces y se van ustedes ir al Nearpod y me van a ayudar a completar algunas de las siguientes oraciones. Entonces, ahí hay una diapositiva. La diapositiva nada más hace como una referencia a las contracciones, pero esto ya los habíamos visto, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí está también lo que preguntaba justamente Doris en la anterior, si se contraían acá. ¿Verdad? Y no se contraen, ¿verdad? Dice, no se puede hacer yes, I'm. Esto no. Esto es lo correcto. Yes, I am. Cuando estamos en las respuestas afirmativas cortas. ¿Cuál es nuestro trabajo ahorita en el Nearpod? Bueno, yo les voy a mostrar algunas conversaciones. Estas conversaciones están incompletas, ¿verdad? Conversaciones entre dos personas. Ustedes me van a hacer favor de, según su entendimiento, completarlas, ¿verdad? Es decir, llenar estos datos y tratar de completarlos. Entonces, vamos a hacer una nada más y luego ya nos vamos a ir hacia nuestro ejercicio de lectura que, eh, que vamos a tratar de tener diariamente. Entonces, por favor, esto tiene tiempo límite, como ustedes saben, ¿verdad? Solamente vamos a tener 1 minuto y 15 segundos para que ustedes determinen cuáles son las palabras faltantes. Como es lo mismo que hemos estado haciendo, no creo que les tome tanto tiempo, ¿verdad? Pero si necesitaran más tiempo, puedo reactivar el ejercicio y siguen otro minuto más. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo nos fue. Igual y voy a colocar por aquí el ejercicio original para que lo veamos. Tenemos acá algunas. El ejercicio original era este. Entonces, are you Christina? Yes, I am. Are we in the same class? Ok, vamos bien. Vamos a ver por acá. Are you Christina? Nos hizo falta ahí un pedacito. Hagámoslo juntos aquí entonces. Entonces, voy a regresar aquí. Lo voy a borrar. Ok. Entonces ustedes decían, are you Christina? Voy a cambiarle color a esto y dice, are you Christina? Hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿verdad? Yes, contesta Cristina y dice, sí, yo soy. ¿Cómo se contesta eso? Yes, I am.
Dijimos aquí no contracción, ¿verdad? No es yes, I'm, sino yes, I am. Y Cristina pregunta, ¿estamos en la misma clase? Are, are we in the same class? ¿Estamos en la misma clase? Y lo que nos faltó fue esta parte. Ok, uno cada uno. Vamos con tal vez Doris. Doris, ¿cómo contestarías esta parte? Y si es la oración afirmativa, diciéndole que sí estamos en la misma clase, ¿cómo es? Yes, we are. Correcto. Entonces nos faltó el verb be, are, nada más, ¿verdad? Ok, esta se la voy a dar a Jeremy. Jeremy, dice aquí que se está presentando y dice, yo soy Dinora. ¿Qué palabra tendría que ir acá para que esta oración tenga sentido? Ay, ¿qué, Dinora? I am. Ajá, perfecto, correcto. Así. I am Dinora. Hi, Dinora, nice to meet you. Entonces, una interacción bastante parecida a las que tuvimos en las clases anteriores. Y así es como completamos, ¿verdad? En algunas hacían falta solo el verb be, en otras hacía falta como la respuesta completa, por ejemplo, yes, I am, ¿verdad? Pero en general, un buen trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. El día de mañana vamos a subirle un poquito la dificultad a algunos de los ejercicios y vamos a terminar de ver algunas expresiones diarias, ¿verdad? Cuando son formales e informales que les había mencionado hoy, ¿verdad? Em, por el momento, esto es todo lo que vamos a hacer con respecto a la clase. Pero se acuerdan que les había mencionado que íbamos a platicar un momento acerca de cómo mejorar nuestra pronunciación, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que siento yo que nos falta a veces como estudiantes de inglés es práctica personal, ¿verdad? Porque ya verán ustedes que nosotros acá nos juntamos una hora, hora y media, ¿verdad? Para estudiar, pero eso no es suficiente para nosotros notar un cambio radical en nuestro inglés. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer nosotros que sí están bajo nuestro control para empezar a mejorarlos? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a introducir un poco más el inglés a nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos hacer eso? Consumir más contenido en inglés, como por ejemplo leer algún resumen de alguna noticia en inglés, si leo mi Biblia, leer mi versículo del día en inglés, ¿verdad? Si yo estoy como, no sé, leyendo algún libro que me gusta mucho, qué sé yo, Harry Potter, ¿verdad? Los libros de Harry Potter me encantan y quiero leer el libro número uno otra vez, ¿verdad? Pues tal vez leer las primeras páginas en inglés. O sea, es una historia que yo ya me sé, ¿verdad? No me va a sorprender, pero esas son formas, ¿verdad? Ahora, tal vez esas sean formas para intermedios o avanzados, y digámoslo así, bueno, de repente yo no me siento todavía ahí como para poder hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tener algunas sesiones como las de hoy, en la que vamos a ir dividiendo los textos en partes un poquito más pequeñas y que sean más entendibles, y vamos a hacer correcciones de pronunciación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos solo palabras, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? Es decir, aprendámonos, qué sé yo, 20 palabras nuevas de vocabulario. Eso es genial. Pero si nosotros no sabemos comunicarlas con sentido, ¿verdad? A otra persona, de nada me sirve saberme las palabras en inglés, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que a lo que le tengo que apuntar es a poder utilizar o saber comunicar las palabras en ideas completas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos a veces, ¿verdad? Se oye bien robótico porque nosotros no estamos comunicando nada. Lo que estamos haciendo es ver una palabra y leerla y luego nuestro cerebro pasa a la siguiente palabra y la procesa y la lee y luego pasa a la siguiente palabra y la procesa y la lee, pero así nadie de quienes esté escuchando nos va a entender, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que empezar a intentar es empezar a procesar información en trozos un poco más completos, ¿ok? Entonces, estas lecturas son lecturas que vamos a repasar varias veces. No es que vamos a ver esta lectura hoy y ya mañana otra, y ya mañana otra, y ya mañana otra, sino nos vamos a dar chance a poder descubrir qué tanto podemos mejorar nosotros en nuestra pronunciación conforme lo hagamos más veces. Entonces, hoy es la primera vez que estamos viendo esta lectura. Probablemente no sea nuestra mejor vez, ¿verdad? Y tal vez nos trabemos un poco y algunas palabras yo no voy a saberlas y etcétera. Eso es normal porque el texto es nuevo para todos.
Pero conforme pasen los días y conforme vayamos aprendiendo, ¿verdad? Algunas de las palabras y la forma de leerlas completas, entonces ya ustedes van a poder medir, ¿verdad? Y ver, por ejemplo, ok, cómo soné el día número uno y cómo estoy sonando ahorita al final del curso, ¿verdad? O al final del curso dos. Entonces, esas son algunas de las cosas que creo que deberíamos de apuntarle, ¿verdad? A poder descubrir esa forma de medir un poquito más nuestro avance. Entonces, esta lectura es bastante sencilla. Si se dan cuenta, una de las formas de verla es que tiene oraciones bastante cortas. Lo que vamos a hacer hoy nosotros es intentar, ¿verdad? Ver las palabras en oraciones o en trozos cortos. Ya esta lectura nos ayuda un montón porque no vemos oraciones larguísimas, sino las oraciones tienen 3, 4, 5 palabras máximo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera oración es First I wake up y hasta ahí llega. Pues nuestro reto va a ser poder leer y entender las oraciones de un punto a otro punto, ¿verdad? El punto y seguido es lo que va a marcar el final de la idea. Entonces yo quiero que me ayuden con esta parte, ¿verdad? Que ustedes traten de ayudarme leyendo alguna de estas oraciones, pero no lean a medias, ¿verdad? Por ejemplo, I do not ride a bike, ¿verdad? Ahí es un poco difícil que alguien me entienda la idea porque estuve haciendo pausas donde no iba, ¿verdad? En cambio, si yo digo, I do not ride a bike, la, la idea completa se está transmitiendo, entonces la persona que me está escuchando dice, ok, entiendo lo que está comunicando esa persona, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos vamos a obligar hoy, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a leerlo yo primero para que ustedes puedan tener una idea de la pronunciación de algunas palabras y luego ustedes me van a ayudar a leerlo, ¿verdad? Aunque nos trabemos, aunque nos cueste, aunque haya palabras que no sepamos, precisamente esas palabras que no sepamos son las que vamos a tener que empezar a incluir en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, esta lectura se llama My Day. Tiene bastantes acciones, bastantes verbos. Algunos creo que ninguno de estos es el verb be, pero son verbos sencillos, ¿verdad? Acciones sencillas que seguramente ustedes van a poder descubrir. Dice, first I wake up, then I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed. Muy bien. Esa es una forma de leerla a una velocidad bastante lenta, pero entendible, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir las ideas. Ahorita en esta primera parte voy a asignarle una idea a cada uno. Es decir, termina, llega a un punto, empieza otro, termina, llega a un punto, empieza otro, se resetea la lista y nos vamos así hasta que logremos terminar, ¿ok? No vamos a leer un párrafo completo cada uno, sino vamos a leer primero las ideas para irnos familiarizando con esto. Entonces, el orden que vamos a usar es Doris, Jeremy, Gamaliel. Termina Gamaliel, entonces Doris ya sabe que le vuelve a tocar la siguiente oración. Termina Doris, y ya está listo Jeremy, luego va Gamaliel. Termina Gamaliel, se resetea la lista y hasta que nos acabemos todas las oraciones. ¿Qué es lo que tenemos que leer? De punto a punto. Entonces nuestro pedazo siempre va a ser el largo de la oración completa. ¿Ok? Entonces, si necesitan ayuda con alguna de las pronunciaciones, yo les voy a ayudar, ¿verdad? Tal vez no sabemos cómo se pronuncia tal cosa. Les voy a pedir que repitan la oración y juntos lo vamos eh, a resolver. Ok. Empecemos con Doris entonces, cuando esté lista. Okay. First, I wake up. Ujú. Jeremy, next one. T and get dressed.
¿Ok? Vamos a repetir esto. Es then I get dressed. Repite después de mí. Then I get Ujú. dressed. 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 Ujú, perfecto. Dressed. Ajá, con una D al final. Muy bien. Gamaliel, next one. Dressed. I walk to school. Ok, muy bien. La palabra walk en inglés, la L no tiene sonido. Ok, entonces Walk. vamos a repetirla, pero vamos a eliminar la L de ahí, ¿verdad? Entonces no es walk, ¿verdad? Sino es walk. I walk to school. There. I Gamaliel, walk to school. perfecto. Repetimos, ¿verdad? Entonces va Doris. I do not ride a bike. Ok, Jeremy. I do not drive the bus. Ujú, Gamaliel. Bus. Bus. Esta es I la que like toca. to go to school. Ujú, Doris. It rain. Ah, hay una S al final. Esa quiero que la pronuncies. It rains. Ujú, Jeremy. I don't like rain. Ok, otra vez, solo que se lean estas dos. I do not like rain. Otra vez. I do not like rain. Perfecto. Gamaliel. I eat lunch. Ujú. Esta U en inglés no suena como U, como lunch, ¿verdad? Sino suena como una mezcla entre O, ¿verdad? Como que si fuera una O más o menos redondeada. Como I eat lunch. Lunch. Entonces, can you Lunch. repeat that? Lunch. I eat lunch. Ujú. Doris. I eat a sandwich and an apple. And an apple. Ok, muy bien. Vamos, Jeremy, la siguiente. Play outside. Ok, la palabra esta es outside, que significa afuera. Solo no oí la primera letra, sería I. I play outside. ¿Otra vez? I play outside. Muy bien. Gamaliel. I like to play. Ujú, I write, I write a book. ujú. Esta palabra es leer y significa read. Perdón, se pronuncia read. Entonces, I read a book. I read a book. Ujú. Lo mismo sería entonces para ti, Jeremy. I Sería I like like to read. I like to read books. Ujú. Gamaliel, otra vez te tocó esta palabra. I walk home. Ujú, muy bien. I do not, Vamos. I do not like walking home. Lo mismo pasa con walking, ¿verdad? No es walking porque la L no existe, sería walking home. ¿Otra vez? ¿Toda la oración? I do not, I do not like walking home. Correcto. Ujú, así es. Jeremy. My mother cooks soup for dinner. Ujú, muy bien. La palabra mother, esta es como que si fuera una D de dedo. Mother, ¿verdad? My mother cooks y la palabra sopa en inglés se pronuncia como soup. Como que si no hubiera una O ahí, sino solo una U. Soup. Entonces, my mother cooks soup for dinner. Si pudiera repetirlo. Not cooks soup for dinner. Ujú. Se te cortó la primera parte, pero no escuché estas primeras. My mother, ¿puedes repetir solo eso? My mother's Ajá, ahí estamos. My mother, muy bien. Vamos, Gamaliel. The soup is hot. Y terminamos. Ah, no, perdón, la penúltima. Then I go to bed. Ujú. Pero ves que ahí no hay una doble E, ¿verdad? No es bid. ¿Cómo sería solo con una E? Bed? Bed, No, correcto, ¿verdad? Bed, ujú, bed. correcto. Cuando hay doble E, entonces ya usamos la I de email, ¿verdad? Como bee, como abeja, ¿verdad? O feet, de pies. Pero si solo hay una, solo es Es E. bed. Es una E corta.
Ok. Ok, Jeremy, contigo terminamos. I do not like to go to bed. Ujú. I do not like to go to bed. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta nos sirvió como nuestro primer ejercicio de hoy. Gracias ahí por ayudarme. Al menos tenemos ahora una idea un poquito mejor de qué significa el leer ideas un poco más completas que solo palabras. Claro, ya ustedes van a ir adquiriendo un poco más de velocidad a la hora de leer porque son palabras a que ustedes ya van a estar más familiarizados. Entonces, mañana, otra vez, ¿verdad? Al terminar nuestro ejercicio normal, nos vamos a dedicar un tiempo a leer más textos. En este caso, vamos a continuar con este, pero vamos a leerlo más largo. Es decir, ya no vamos a hacer una oración cada uno, sino tal vez una línea cada uno, ¿verdad? Y ya de ahí va a ser un párrafo cada uno y ya de ahí va a ser el texto completo cada uno, porque vamos a tener la velocidad para poder hacerlo, siempre sabiendo hacer las pausas en esos lugares para que tenga sentido lo que estamos diciendo, ¿verdad? No hacer pausas de más, tampoco hacer de menos y leerlo todo de corrido, porque no se sabe cuándo empieza una idea y dónde termina otra, ¿verdad? Entonces, eso es el reto. Muy bien, por hoy estamos ahí. Les voy a compartir el link para quienes quieran en casa de repente repasar un poquito. Está aquí. Ahí está. My Day se llama la lectura que estamos utilizando. Siéntanse en la libertad ahí de poder practicarla y mañana volvemos a lo mismo. Okay? So I wish you the very best. Have some rest tonight and I'll see you tomorrow. Okay? Gracias, profe. Noches. Bye bye. Este, Good evening. Bye bye.